Hola a todos. Muchas gracias por su interés en Vulnerability Manager Plus, la herramienta del portafolio de ManageEngine para la evaluación y gestión de vulnerabilidades, apoyando tareas de vulnerabilidades de sistema operativo, vulnerabilidades de aplicaciones de terceros, vulnerabilidades críticas o de día cero, apoya con la auditoría del software de alto riesgo en las organizaciones, software de descarga como peer-to-peer, software para compartir escritorio remoto, software que está en el final de su ciclo de vida o que ya cumplió su ciclo de vida. Vulnerability tiene como fuentes algunos marcos de referencia de buenas prácticas, como los syscontrol. Por ello, nos ayuda a identificar errores en la configuración o errores de seguridad en nuestros componentes. Temas como credenciales predeterminadas, privilegios elevados, recursos compartidos abiertos que no tienen límites. Apoya el reforzamiento de las configuraciones de nuestros servicios web. Entendamos un poco la arquitectura del producto. Como podemos ver, en el círculo verde está nuestro servidor de Vulnerability Manager Plus. En la parte derecha vamos a encontrar una base central de vulnerabilidades. Esta base está en internet y los dueños del producto constantemente la alimentan con las novedades de los diferentes vendors que son soportados por la plataforma. Se sincroniza con algunas bases de datos de vulnerabilidades como el CVE, Common Vulnerability Expose, y también trae información de los marcos de referencia como los syscontrol. En la parte inferior vemos dos equipos cliente que simulan todos los equipos de la parte LAN de la organización. Vulnerability Manager es una solución de software que requiere un agente para hacer todas sus funcionalidades. Tenemos tres alternativas para desplegar los agentes en nuestros equipos. La primera alternativa es asociar nuestro dominio a nuestro servidor de Vulnerability Manager y con ello vamos a poder realizar la instalación desde la consola, enviar la instalación de los agentes desde la consola, lo que llamamos una instalación tipo push. La segunda alternativa es descargar nuestro agente para hacer una instalación manual o para apoyarnos en una herramienta de distribución de software que realice la instalación del agente en los equipos que lo requeramos. Como tercera alternativa está la configuración de una política de GPO con un script de inicio de sesión que realice la instalación del agente. El script de inicio de sesión está en la herramienta y se puede descargar para hacer uso y la configuración de la política de GPO. Con ello ya vamos a poder hacer el análisis de las vulnerabilidades y de los parches y actualizaciones pendientes en estos equipos y en todos los equipos que tengan nuestro agente desplegado. En la parte izquierda de la pantalla podemos observar sucursales o oficinas remotas. Tenemos dos tipos de sucursales o oficinas remotas. Si observamos la oficina número 2, vemos que tiene algunos equipos de cómputo, pero se conectan directamente hacia nuestro servidor central de vulnerabilidades. Esto es muy recomendado para oficinas remotas que tengan poca cantidad de equipos. La oficina número 1 tiene un componente adicional, un servidor de distribución. Esto se usa en oficinas que tienen una concentración de equipos sobre los cuales se debe hacer todo el proceso de gestión de vulnerabilidades y de parches en nuestros equipos. Supongamos que tenemos 50, 100, 200 equipos en ese servidor de distribución o en esa oficina, entonces colocamos un servidor de distribución. Este servidor de distribución lo que nos ayuda es a optimizar los recursos de ancho de banda disponibles en la organización. ¿Por qué? Cuando tenemos una cantidad de equipos bajo el servidor de distribución, esos equipos van a comunicarse con nuestro servidor central para saber qué novedades, qué vulnerabilidades y qué parches requieren. Cuando tenemos un servidor de distribución, el servidor central le replica los archivos binarios de parches
que requieren los equipos que están acá en la parte inferior una única vez a nuestro servidor de distribución, y como su nombre lo indica, este servidor los distribuye a todos los usuarios. Si este servidor no estuviera, pues cada equipo tendría que ir a solicitarle al servidor central su archivo binario de parches que le corresponden, y eso generaría más consultas y mayor consumo de los recursos de ancho de banda. En la parte central observamos unos equipos que nosotros llamamos usuarios móviles o usuarios roaming itinerantes. Estos usuarios básicamente son usuarios específicos dentro de la organización que deben moverse entre las diferentes sucursales que tenemos en la organización, que no tienen un puesto de trabajo fijo, como por ejemplo puede ser un auditor, un gerente de operaciones que debe realizar seguimiento a la compañía en las diferentes sucursales, o con el tema de la pandemia, las personas que están trabajando desde sus hogares podrían ser estos usuarios móviles. El agente nos permite igual seguir administrando y evaluando las vulnerabilidades. Exploremos ahora un poco nuestra página web del producto. En Manasanger-Latam, el nombre de nuestro producto, vamos a encontrar información en español con todas las funcionalidades de nuestro producto, con todo el detalle, los procedimientos, las principales características y beneficios del producto. Quiero hacer énfasis en el módulo de documentación. En el módulo de documentación vamos a encontrar información asociada a los requisitos del sistema de todos los componentes que acabamos de ver en la arquitectura. Vamos a conocer qué requisitos de hardware y software se requieren para desplegar nuestra herramienta. Vamos a obtener una guía de usuario, vamos a tener una sección de preguntas frecuentes, una base de conocimiento, una sección de how-tos de configurar algunos procesos o funcionalidades dentro de la herramienta y la matriz comparativa de versiones. Quiero profundizar un poco en las aplicaciones soportadas. Revisemos. A nivel de sistema operativo podemos soportar versiones de Windows, tanto de escritorio como de servidores, como lo podemos ver acá, está listado. También aplicaciones de Microsoft. Tenemos el listado de las aplicaciones de Microsoft. Aplicaciones de terceros. Tenemos nuestras aplicaciones de tercero. Software para compartir escritorio remoto. Software peer-to-peer para las descargas. Servidores web. Son soportados los principales servidores web del mercado. Internet Information Server, Apache, Tomcat, entre otros. Servidores de bases de datos, también soportamos los principales motores de bases de datos. Microsoft SQL Server, Oracle, Postgres, MySQL, MariaDB, entre otros. Inicialmente vamos a encontrar un dashboard con información del estado de mis equipos que estoy monitoreando, cómo están las vulnerabilidades en mi entorno, en mi ecosistema que estoy monitoreando. Como podemos observar acá, tengo un reporte que me dice que tengo habilitadas 171 vulnerabilidades, de las cuales 148 son reparables, 23 vulnerabilidades tienen un procedimiento manual para solucionarlas y 149 han sido descubiertas en los últimos 30 días. Si profundizamos un poco, vamos a tener un resumen de la clasificación de esas vulnerabilidades. ¿Cuáles son críticas? ¿Cuáles son importantes? ¿Cuáles son moderadas? ¿Cuáles son catalogadas como bajo? Vamos a tener una matriz que nos compara la fecha de publicación de la vulnerabilidad con la fecha en que fue descubierta esta vulnerabilidad. Vamos a tener nuestras vulnerabilidades de día cero o críticas. Vamos a tener la auditoría de la sincronización de nuestra plataforma con la base de datos externa, donde vamos a recibir las novedades de cada uno de los diferentes vendors. Por ejemplo, acá tenemos que la última novedad hace referencia a una actualización de Chrome. Asimismo, voy a tener diferentes dashboards por configuraciones de seguridad. Vamos a tener un detalle de las configuraciones. De la misma manera, cuántas configuraciones, cuáles son reparables. Algún dato acá bastante importante es, algunas son reparables mediante la implementación de una política de dominio GPO. También tenemos el detalle de nuestros componentes de servidor web. Tenemos acá un resumen, por ejemplo, de qué equipos tienen deshabilitado el cifrado, qué equipos tienen deshabilitado el firewall,
tenemos acá el detalle de cada una de las configuraciones, cuántas de estas configuraciones pues están detectadas en nuestros sistemas. Lo mismo podemos hacerlo con información de nuestro sistema. Y a nivel de parches, vamos a tener exactamente un reporte que nos dice qué parches están faltantes, qué parches de esos faltantes están pendientes por hacer un proceso de aprobación, cuántos parches se han desplegado con las tareas automáticas que tenemos configuradas, nuevamente la criticidad de nuestros parches, cuáles parches son críticos, cuáles son importantes, cuáles son moderados, cuáles son bajos, cuáles no están clasificados. Veamos ahora nuestro menú de sistema y exploremos acá nuestra política de salud del sistema. La herramienta nos permite configurar una política de salud del sistema personalizada de acuerdo a la política de seguridad definida por la organización. Es bien sabido que diferentes industrias tienen diferentes niveles de riesgo. Por ello, para una compañía, un sistema altamente vulnerable o vulnerable puede ser diferente si se encuentra en el sector financiero que si se encuentra en el sector de manufactura, por ejemplo. Entonces, la herramienta nos permite venir y definir para la organización, con base en su política, con base en sus criterios de gestión de riesgos y de vulnerabilidades, qué es un sistema altamente vulnerable. Yo defino cuántas actualizaciones críticas o parches críticos debe tener pendientes para que sea catalogado como altamente vulnerable, lo mismo cuántos parches importantes, y así voy a poder generar también política para catalogar un equipo vulnerable. En este mismo menú podemos buscar nuestras vulnerabilidades críticas o de día cero. ¿Qué es una vulnerabilidad crítica o de día cero? Son vulnerabilidades que fueron descubiertas, que fueron publicadas, pero que aún el vendor no ha generado una solución para evitar que sea explotada esta vulnerabilidad. Entonces es una vulnerabilidad de alto riesgo. Las organizaciones, cuando tienen una vulnerabilidad crítica, se enfrentan a dos escenarios que no son alentadores para ellos. ¿Un escenario cuál es? Tengo una vulnerabilidad crítica, esperar que no sea explotada y no hago nada. Digamos que voy a asumir el riesgo, pero pues eso es un escenario complicado para la organización porque existe el riesgo. El otro escenario es, bueno, identifiqué que existe un riesgo, quiero aislar los equipos que pueden tener ese riesgo, pero esos equipos proveen servicios a la organización, entonces voy a generar un impacto en los servicios. Ninguna de esas dos alternativas son viables para una organización. Por eso, Vulnerability Manager Plus hace una gestión de vulnerabilidades críticas o de día cero mediante scripts predefinidos para evitar que estas vulnerabilidades de día cero puedan ser explotadas. Acá tenemos el listado de nuestros equipos que tienen vulnerabilidades de día cero, y si tengo algún script personalizado para suplir esa vulnerabilidad, puedo desplegar acá directamente el script que ya tenga predeterminado en mi herramienta para solventar estas vulnerabilidades. A nivel general de sistemas, voy a tener la información de todas las vulnerabilidades pendientes en cada uno de mis equipos. Si quiero hacer una exploración de un equipo particular, puedo venir y seleccionar el equipo en particular y voy a tener un detalle más específico del estado de mi equipo. Voy a tener información del resumen del equipo, cuál es su nombre, qué sistema operativo tiene, cuándo fue la última vez que se parchó, cuándo fue la última vez que se le hizo su escáner, si requiere o no requiere el reinicio. Vamos a tener acá un resumen también del estado de seguridad de mi equipo. Nos indica, por ejemplo, que tiene pendiente un parche importante, entonces por eso este equipo es catalogado como altamente vulnerable, según mi política. Se ha realizado el escaneo adecuadamente de vulnerabilidades y de parches. También no se ha requerido reinicio por las actualizaciones que tenga pendientes. El antivirus está funcionando, los usuarios locales que están en este equipo, los recursos compartidos, si tiene o no habilitado el cifrado y cómo está el estado de firewall como tal. En la parte inferior voy a tener un resumen de mis amenazas de acuerdo
a las vulnerabilidades con su respectiva clasificación de cuáles son críticas, cuáles son importantes, cuáles son moderadas. Lo mismo con respecto a mis configuraciones. Como este es un servidor, tiene un componente web, pues hace el análisis para este componente web y vamos a tener el detalle a nivel de parches. Si subimos en nuestro menú superior, vamos a tener más detalle por cada una de ellas. Vamos a tener el detalle del software instalado en nuestros equipos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el detalle de todo el software que está pendiente. Nos dice sobre qué tipo de software hay pendiente, por ejemplo, instalarse parches. En este caso, sobre .NET Framework, hay pendiente instalarse 2 parches y se han instalado 2. Sobre el Windows Server, el sistema operativo, hay pendiente instalarse un parche. Sobre Google Chrome, eso es recientemente la instalación de un parche. Si tenemos vulnerabilidades, pues también nos las va a referenciar acá. En este caso nos dice que sobre los componentes de Apache y Tomcat hay identificadas 6 vulnerabilidades. Vayamos a vulnerabilidades y exploremos un poco. Vulnerabilidades de nuestro servidor. Podemos ver las vulnerabilidades de nuestros componentes web, base de datos, de nuestro sistema de gestión de contenido. Vamos a tener nuestra vulnerabilidad identificada. Vamos a tener acá el detalle, nos dice que esta tiene un proceso manual de resolución. Para este ejemplo particular, así voy a tener el detalle de cada una de mis vulnerabilidades. Si quiero, puedo tener mayor detalle acá con mis vulnerabilidades, validando la puntuación que se le ha dado en el CVS 3 o en el CVS 2, confirmando la fecha en que fue publicada. Lo mismo voy a tener información para mis vulnerabilidades de día cero y de software de alto riesgo. Parches lo vamos a saltar, lo vamos a ver ahora con más detalle. Revisemos nuestras configuraciones de seguridad. Vamos a tener nuevamente información de nuestras configuraciones de seguridad, el detalle de cada una de ellas. Algunas nos dicen que no son reparables, otras son reparables mediante el despliegue de una configuración. Entonces simplemente yo la selecciono y genero la configuración de despliegue para corregir esa vulnerabilidad. Él genera una configuración y despliega esa configuración para corregir la vulnerabilidad. Otras nos dice que se corrigen mediante una política de GPO. Y así vamos a tener también la clasificación de estas recomendaciones con respecto a hallazgos en la seguridad de nuestros equipos a nivel de sistema. Y como este equipo tiene un componente web, de servidor web, también voy a tener esa información para mi componente o mi servidor web. Voy a tener detalle de las vulnerabilidades, su clasificación, voy a poder ver el proceso de resolución si está documentado como tal. Por último, la herramienta también nos permite hacer una auditoría de puertos. Nos permite validar qué puertos están abiertos en nuestro servidor para que el analista de seguridad realice su revisión y confirme si efectivamente todos estos puertos que están abiertos en este servidor se requieren para proveer los servicios que están corriendo en ese servidor, o si necesita ajustar algunas políticas y bloquear algunos puertos para evitar dejar puertas abiertas que generen algún riesgo a la organización. Veamos ahora parches. A nivel de parches también voy a tener una información general del estado de parches de mis equipos de cómputo que estoy administrando. En este caso voy a ver pendiente los parches pendientes. Por ejemplo, tenemos parches pendientes en 7 equipos. Está pendiente la instalación del Mozilla Firefox, por decir algo. ¿Qué parches están instalados? ¿Cuáles parches son aplicables? ¿Cuáles son críticos? Si yo requiero, puedo desde acá generar una configuración para instalar los parches sobre los equipos faltantes. Simplemente selecciono el parche que lo requiera y doy instalar el parche. Con esto se va a crear una configuración. Podemos colocarle acá 3, definiendo los equipos que están pendientes
por instalárseles ese parche, ya están acá definidos en el target, y yo puedo programar el despliegue de ese parche de manera manual. ¿Por qué manual? Porque estoy seleccionando qué parche quiero desplegar, pero yo puedo programar informando que esto se instale después de una fecha específica y que se realice vía una política específica. ¿Cuál es la política? La herramienta ya tiene algunas políticas definidas, como permitir que el usuario descarte la instalación, hacerlo lo más pronto posible, hacerlo fuera del horario laboral si se requiere encendido de equipos, que lo encienda, hacerlo durante el horario laboral si no requiere reinicio, entre otros. Si ninguna de estas políticas se adecua a las necesidades de la organización, no hay ningún problema. El administrador va a poder crear su propia política. Entonces, simplemente yo creo mi política, defino acá y despliego esa política sobre mis equipos de cómputo. Entonces se va a crear una política y esta política me va a dar el estado del reporte de esa configuración que estemos efectuando en este caso. Esto nos llevó a los 3 tipos de despliegue que tiene la herramienta para desplegar parches. El proceso manual, que fue el que acabamos de ver, en el que creamos nuestra configuración con base en unos parches que seleccionamos y los programamos. Se va a crear una configuración y la herramienta empieza a desplegar esos parches a esos equipos que hayamos seleccionado. El siguiente proceso es mediante un proceso de testeo y aprobación, que es lo más recomendado que se implemente en las compañías. Es una buena práctica realizar este proceso de testeo y aprobación. ¿Qué consiste? Consiste básicamente en definir grupos de equipos de pruebas donde yo voy a desplegar mis parches y verificar el comportamiento de esos parches en mis equipos. Luego de que esos parches se han desplegado en mis equipos de pruebas, si no ha resultado ningún riesgo para la organización, ninguna incompatibilidad, pues yo procedo a aprobar los parches. Tenemos un grupo de prueba que se llama Windows 10. Vamos a explorarlo. Este equipo Windows 10, en este grupo de pruebas Windows 10 está asociado a este equipo, me sale Demo 10. Y ahora exploremos un poco la configuración. Entonces, sobre ese equipos del grupo llamado Windows 10, que ya vimos que está compuesto por el equipo Mesales Demo 10, estamos diciendo que vamos a desplegar parches de Microsoft y aplicaciones de Microsoft de seguridad que estén catalogados como críticos e importantes y de no seguridad. Algo importante que nos permite hacer la herramienta es definir que esta configuración se va a aplicar a todas las aplicaciones que tiene pues, los equipos. Algunas aplicaciones específicas, yo puedo definir las aplicaciones sobre las que quiero hacer la gestión de parches, o puedo excluir alguna aplicación específica. ¿Por qué? Si yo ya tengo un conocimiento y una gestión de parches en mi organización más madura, puedo conocer que hay aplicaciones, por ejemplo, legadas, que hay aplicaciones que si se le modifican su entorno, si se le modifica el .NET, que si se les modifica el framework, que si se les modifica la máquina virtual de Java, que si se les modifica cualquier componente, van a dejar de funcionar y van a generar un impacto en la organización. Entonces puedo venir y excluirlas. Lo mismo voy a hacer con las aplicaciones de terceros. Si quiero hacer lo mismo con los controladores, nuevamente acá vengo y defino mi política. Recuerden que la herramienta ya tiene unas personalizadas, pero el usuario puede crear su propia política personalizada de acuerdo a las necesidades de la organización. Si requiero activar notificaciones, reviso y defino que estos parches se van a aprobar automáticamente un tiempo después de que fueron desplegados. Un tiempo prudencial para hacer la evaluación. Yo defino 5 días, 3 días, de acuerdo a lo que tenga especificado mi política en la organización, que pueda tomar para hacer los procesos de pruebas. Entonces despliego en mis equipos de pruebas durante 5 días. Si no tengo reportes, si no tengo ninguna novedad, apruebo automáticamente estos parches. Si no, yo también lo puedo hacer de forma manual. Guardo mi política y con eso tendríamos cubierto nuestra segunda forma de despliegue. Ahora vamos a nuestra tercera forma de despliegue, el despliegue automático. Este despliegue automático nos permite realizar instalaciones sobre nuestros equipos de cómputo de forma automática.
y está muy alineado con el proceso de testeo de aprobación. Yo pruebo sobre unos pocos equipos de pruebas y después hago un despliegue masivo sobre el resto de equipos que tienen las mismas características de los que yo ya probé. Nuevamente, selecciono crear una tarea, defino sobre esa tarea qué tipo de actualizaciones voy a hacer. Como lo dije, esto debe estar alineado con el proceso de testeo de aprobación. Si allí solo testé las importantes y críticas a nivel de seguridad y las de no seguridad, pues son ellas las que debo desplegar a nivel automático, porque si despliego las otras, muy seguramente voy a tener problemas porque van a haber actualizaciones que no he evaluado su comportamiento en mi ecosistema. Selecciono a nivel de aplicaciones de terceros. La herramienta tiene la capacidad también de gestionar la actualización de antivirus. También lo de los drivers, y acá está el proceso. Algunas organizaciones se basan en que despliegan sus parches y los instalan un tiempo después de que fueron liberados. Entonces yo puedo definir acá cuánto tiempo después de liberados los parches los voy a desplegar, o si hice mi proceso de testeo de aprobación, genero el tiempo para desplegar mis parches. Espero un tiempo y hago la instalación. Puede ser, no espero nada, espero un día y hago la instalación. Acá vengo y defino la política con la que voy a desplegar. Vamos a seleccionarlo, hacerlo lo más pronto posible. Si requiero, defino una fecha de suspensión de esta tarea automática. Entonces yo voy a decir, ahora esta tarea se va a ejecutar hasta final de mes, por decir algo. Selecciono el target al que le quiero desplegar esa tarea automática. Puede ser todo el dominio. No requiero hacerlo sobre todo el dominio, sino sobre una oficina remota específica, pues vengo y lo selecciono. Sobre un sitio, una unidad organizacional, un grupo de equipos, hasta ser tan granular como seleccionar equipos específicos. Por último, defino si quiero activar las notificaciones si existe algún problema en el proceso de descarga o despliegue. Se notifique algunas cuentas de correo de esa novedad y guardo mi tarea. Entonces en este momento la tarea empieza a correr y empieza a aplicar las políticas en los momentos que yo los haya definido. Exploremos esta para ver cómo es el comportamiento. En esta, por ejemplo, nos dice que sobre este equipo, me sale Demo 15, se hizo la instalación de un parche específico. Si yo quiero ver el detalle del parche, pues simplemente vengo y exploro qué parche se instaló acá. Entonces acá se hizo una instalación acumulativa de un tema del .NET Framework en esta versión de Microsoft. Se hizo sobre ese equipo con base en nuestra política o tarea automática de despliegue. Regresemos a nuestra página del producto y en la parte inferior generalmente siempre vamos a encontrar las versiones disponibles de nuestro producto. Vulnerability Manager Plus está disponible en una versión gratuita hasta 25 equipos de cómputo, una versión profesional que es ideal para entornos LAN, una versión Enterprise que es ideal para las arquitecturas distribuidas de oficinas remotas como la que vimos en el desarrollo de este video. Aparte de eso, nos permite hacer los procesos automáticos de instalación de parches, el proceso de testeo y aprobación, entre otros. Y si regresamos, podemos ver que todo el video yo lo desarrollé desde Desktop Central. Vulnerability Manager Plus también está disponible como un add-on o complemento a Desktop Central, y esto agregaría todas las funcionalidades de Vulnerability a nuestra consola de gestión unificada de endpoints. Entonces existen las tres versiones disponibles del producto individual y también la posibilidad de tener todas sus funcionalidades mediante el complemento en Desktop Central. Por último, quiero compartir con ustedes nuestras redes sociales. Allí constantemente estamos alimentando nuevo contenido, invitándolos a eventos de la industria, agregando contenido de buenas prácticas, subiendo videos de cómo se hacen configuraciones sobre nuestros equipos. Los invito a que se suscriban y nos sigan. Muchas gracias.